Todos o casi todos hemos tenido alguna vez alguna fractura. Pero, ¿cuáles son las preocupaciones más frecuentes de los pacientes sobre su fractura? Y por otro lado, ¿a qué le damos la importancia a los traumatólogos a la hora de valorar el tratamiento de una fractura? Hola a todos, soy Javier Carrillo, traumatólogo, y vamos a resolver por un lado cuáles son las preguntas más frecuentes de los pacientes en la consulta sobre su fractura y por otro lado, ¿a qué le damos importancia a los traumatólogos para valorar qué tipo de tratamiento hacer sobre la fractura? Y vamos con las principales dudas o preguntas de los pacientes sobre las fracturas. ¿Pero tengo el hueso roto o fisurado? Nosotros utilizamos el concepto fractura para englobar los dos conceptos. Se habla de fisura habitualmente cuando la fractura es incompleta, no afecta a las dos partes del hueso, a las dos corticales, o bien existe una fractura sin desplazar. Pero en realidad a nosotros nos va a dar igual. Es decir, si la fractura no está desplazada o es incompleta, pues a lo mejor su recuperación o su tratamiento va a ser menos agresivo. Pero en realidad el concepto de fisura no lo solemos utilizar. ¿Hay fractura o no hay fractura del hueso? ¿Cuánto tiempo tarda en pegar el hueso? Para que haya una consolidación clínica, habitualmente son unas 6 semanas, pero influyen muchos factores. En condiciones normales nos quedamos con el concepto, con ese tiempo de 6 semanas. Pero, conforme pasa el tiempo, a veces se alteran los mecanismos de consolidación de la fractura y podemos tardar un poco más de tiempo en gente de mayor edad. Y por otro lado están los niños que esos juegan en otra liga. Es impresionante la capacidad de consolidación. Voy a contar una anécdota. Recuerdo ser residente y estar en la Risaca, en mi hospital, y ver en urgencias un niño con una fractura de clavícula del recién nacido. Tenía pocos días de vida, 5, 6, y ver en la radiografía que le habían hecho cómo había signos de callo óseo y de consolidación. Me quedé impresionado y ahí entendí la capacidad de regeneración que tienen los recién nacidos para consolidar las fracturas. Pero, evidentemente, en el adulto joven, a partir de la adolescencia, ya nos quedamos con el concepto de 6 semanas de consolidación clínica aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo en la radiografía para ver que el hueso ha pegado? Normalmente también nos quedamos con otro tiempo que depende de muchas cosas. Nos quedamos con el concepto de las 8 semanas, 2 meses de tiempo, para que radiológicamente veamos signos de que está habiendo una consolidación ósea. Depende del tipo de fractura, de la zona en la que se haya fracturado, etcétera, etcétera. Es verdad que sí que es preocupante cuando con el paso del tiempo una fractura, si pasan más de 3 meses, hablamos de retardo de consolidación. Y si pasan más de 6 meses es cuando hablamos de pseudoartrosis. Y en esos casos lo normal es que se necesite un tratamiento por nuestra parte para que al final conseguir que haya unión ósea. Pero volvemos al principio y nos quedamos con el concepto de consolidación radiológica con muchas variables, unas 8 semanas aproximadamente, 2 meses. Pero una pregunta más frecuente aún suele ser en la primera revisión, a lo mejor a los 5 días, a la semana, a las 2 semanas, en los controles que hacemos de las fracturas, por ejemplo, que no tratamos quirúrgicamente, y esa pregunta es, ¿pero todavía no ha pegado? Evidentemente, en 2 semanas es difícil que hayan signos de consolidación, al no ser casos muy, muy extremos. Lo normal es que a las 2 semanas, o a los 10 días, o a la semana, lo que buscamos en la consulta es ver que no existan desplazamientos, es decir, ver que la evolución va por su correcto camino, que no siga habiendo contacto entre el hueso y que si dejamos y la fractura se mantiene así, al final habrá una consolidación. Así que eso es lo más importante. Al principio es que siga todo igual y que no hayan desplazamientos. ¿Todas las fracturas requieren el mismo tiempo de inmovilización? No, en absoluto. Depende mucho de la zona del hueso, del tipo de fractura, de si es articular o no es articular, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto menos inmovilicemos la fractura, mucho mejor. Y sobre todo me voy a lo mío, me voy a la zona del miembro inferior. En esta zona es muy importante inmovilizar muy poco tiempo. Tener en cuenta que prefiero intervenir una fractura para hacer una recuperación antes que hacer largas inmovilizaciones. ¿Para qué? Para evitar rigideces y para evitar el odiado síndrome de Sudeck o síndrome de dolor regional complejo, que es muy frecuente en algunos casos y su recuperación es muy lenta, muy tediosa. Pero para seguir contestando a más dudas, en el siguiente vídeo vamos a hablar de en qué nos fijamos los traumatólogos cuando vemos una fractura de primeras, en qué nos basamos para decidir qué tratamiento vamos a hacer para solucionar dicha fractura. Yo creo que en ese vídeo también vamos a solucionar o vamos a resolver muchas dudas que tenemos los pacientes sobre la fractura.
Y si como profesionales o como pacientes os surgen dudas al ver este vídeo, no dudéis en preguntarme y volvemos a hacer un vídeo resolviendo vuestras dudas. Espero que os haya gustado a todos y cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.